bienvenidos a Ahora Salud, un espacio donde le entregamos consejos, le damos información, datos para mejorar su día a día, para mejorar también el bienestar. Y quiero partir con un tema que es bien relevante y que ha ido al menos el diagnóstico y las consultas aumentando en el último tiempo. En promedio, una persona tiene cerca de 100.000 hebras de cabello en el cuero cabelludo y puede perder hasta 100 cabellos al día de manera normal. Sin embargo, cuando la caída capilar se vuelve excesiva o persistente, estamos frente a una alopecia, una condición que puede afectar tanto a hombres como a mujeres y que puede manifestarse desde parches redondos, de pérdida de cabello, hasta en casos más severos, la calvicie. ¿A qué se debe este tipo de diagnóstico? ¿Hay algo que podamos hacer para prevenirlo? Bueno, queremos conversar con el doctor Felipe Da Costa, dermatólogo de la clínica Las Condes. Doctor, bienvenido acá a Ahora Salud. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carla, por la invitación. Muy bien, gracias. Primero, ¿por qué no definimos alopecia? Porque ¿es lo mismo que calvicie? No, mira, alopecia es un término muy general que habla de pérdida de cabello, pero hay varias causas de alopecia. Hay efectivamente la calvicie, que es la alopecia androgenética, que es la causa más común, pero también hay otras enfermedades que cursan con caída del cabello y que son otro tipo de enfermedades. ¿Y han aumentado el diagnóstico, por ejemplo, o usted ha visto que se ha consultado más por este tipo? ¿Es una condición? ¿Es una enfermedad? Sí, efectivamente, cada vez hay más preocupación en la gente por el cuidado del cabello y algunas enfermedades se mantienen desde hace muchos años estables en las consultas, pero también han surgido nuevas con el tiempo relacionadas a las nuevas necesidades, a los nuevos estilos de vida, al consumo de medicamentos. Entonces hay varios tipos de causas distintas que están causando, vale la redundancia, este problema. A ver si podemos ver la gráfica y a ver si usted nos puede ayudar un poco a entender esta... Estamos acá graficando, hablábamos de 100.000 cabellos caídos, 100 al día. ¿Eso es normal? Efectivamente, por una condición fisiológica se nos tienen que caer más o menos 100 pelos al día, solamente que puede ser que por algún fenómeno interno, como por ejemplo algún estrés, falta de vitaminas, enfermedades de la tiroides, medicamentos, dietas restrictivas, enfermedades, etcétera, se puede caer más de 100 pelos al día. Y eso es considerado una causa de alopecia que se llama en particular efluvio telógeno. O sea, se nos caen más pelos al día y eso siempre obliga a investigar cuál es la causa que está detrás de ese tipo de padecimiento. ¿Qué tengo que hacer si yo noto, por ejemplo, que me peino y que sale mucho pelo en el cepillo o que me topo por donde yo ando, sé que estoy botando pelos? ¿Qué debo hacer? ¿Consultar al doctor? ¿Hacer un chequeo de sangre? Sí, efectivamente. Si uno tiene pérdida de cabello, lo primero es saber si efectivamente es este efluvio telógeno, que es la causa más frecuente de esta caída del pelo. Si es así, que eso lo puede investigar un médico dermatólogo, habría que empezar a estudiar la causa. Generalmente preguntamos de los antecedentes, si hay alguna causa, algún medicamento nuevo, si hay alguna dieta, si empezó a usar algún medicamento para bajar de peso, si estuvo embarazada, si suspendió su anticonceptivo, todas esas causas que podemos saber por la historia clínica. Y si no llegamos a la causa, hay que investigar con exámenes de laboratorio, ver si hay anemia, vitamina D, tiroides, etc. Entonces siempre hay una causa. ¿Muchas veces es reversible esta situación? Correcto, muchas veces reversible. Todas las tipos de alopecia son tratables hoy en día. Hay muchas alternativas de medicamentos, pero claramente hay que investigar la causa. Si es un déficit de una vitamina, se trata suplementándola, pero si es otra enfermedad, digamos, distinta a esta caída del pelo, por ejemplo, como decías tú, una alopecia areata, que es esta que cursa como en parches de repente de pelones, o si es una infección como la tiña en el pelo, ahí tendrá su tratamiento específico, pero son distintos tipos de alopecia. Muchas mujeres cuando están cursando un embarazo y después la lactancia empiezan a sufrir la caída del cabello. Y claro, a veces a algunas mujeres se le forman como pelones. ¿Qué se hace en ese caso? Porque el pelo igual demora en volver a salir y me imagino que para muchas mujeres también, o hombres que también enfrentan este tipo de problemas, hay un costo a nivel personal. ¿Cuáles son las opciones como más rápidas para que pueda poder recuperar ese cabello?
Sí, siempre hay que tratar la causa. Efectivamente, cuando es por el embarazo, uno sabe que va a ser transitorio cuando se recuperen el tema de las hormonas, vuelvan a su normalidad, pero a veces una mujer después del embarazo puede quedar con déficit de vitamina D o de fierro por la sangre perdida. Entonces, en ese caso hay que entrar con un tratamiento específico para que deje de caerse el pelo. La mayoría de las veces transitorios, pero a veces hay que entrar con algún medicamento. Y ahí, como te decía, no hay como una fórmula mágica ni uno que pueda hacer como todo el mundo. Depende de cada caso según lo que está causando la caída del cabello. Y esos casos cuando se necesitan medicamentos, ¿estos medicamentos tienen efectos secundarios, son muy fuertes, es un champú? Sí, mira, justamente hay muchos tipos de tratamientos. Cuando hay una causa por falta de vitaminas, los efectos adversos son bastante pocos, son vitaminas o cosas que uno puede suplementar para que crezca más cabello. Distinto es cuando tratamos alguna enfermedad del cuero cabelludo, por ejemplo la alopecia areata que hablábamos recién o la alopecia androgenética, que es la calvicie común y corriente. Ahí uno entra con medicamentos que pueden tener más efectos adversos, va a depender de lo que uno use. Hay medicamentos que bloquean el efecto de la testosterona en el pelo, que están bien en boga porque pueden dar algún tipo de complicaciones, otros que pueden bajar la presión arterial o dar alergias. Entonces, también muchísimos medicamentos, muchas posibilidades de efectos adversos. Es importante porque muchas veces el chileno es bueno para automedicarse y lo que le sirve a mi amigo, digo, me ahorro la consulta, voy a tomar esa misma pastilla para... Y no es así, o sea, hay personas que tienen una condición biológica, me imagino, o antecedentes médicos que hace incompatible tal vez ese tipo de tratamiento y es por eso que es importante hacer ese llamado. Más allá de eso, por ejemplo, hay personas que tienen enfermedad autoinmune y que también tienen como consecuencia la caída de cabello. ¿Qué opciones hay? Correcto, mira, enfermedades autoinmunes encontramos desde algunas sistémicas graves como el lupus o enfermedades que pueden generar una caída del cabello de forma secundaria por la inflamación que ocurre en el cuerpo, y hay otras enfermedades autoinmunes que afectan solamente al pelo, entre ellas la alopecia areata o el líquen plano pilar, que son causas, digamos, del cuerpo que empieza a desconocer el cabello y lo empieza a inflamar y lo empieza a atacar. Entonces hay tratamientos para todo ese tipo de alopecias, desde lociones, desde gotas, hasta incluso tratamientos sistémicos con pastillas, inyecciones, fototerapia, láser. Muchísimas cosas que han aparecido en el último tiempo para tratarlas. Yo lo quiero llevar, mire, a esta gráfica, que es sumamente importante porque puede afectar a hombres y mujeres. Hemos visto casos, claro, de periodos de lactancia y en hombres, como, sí, cuando envejecen el clásico hombre pelado, etcétera, y se asumía, pero muchas veces también repercutía en el bienestar de esas personas, en el estado emocional, y hoy día se ha abierto todo un abanico, no solamente de medicamentos, incluso implantes de pelo. ¿Es muy caro ese formato y en qué consiste también ese tratamiento? Sí, mira, el implante de cabello tiene indicaciones bien específicas que son en general para tratamiento de la calvicie androgenética, que es la que tú nos decías de los hombres, generalmente se nos nota más cuando tenemos alopecia en las entradas o la coronilla, y en las mujeres que se presenta de una forma difusa, la parte de arriba como poquito pelo. Para ello siempre hay que tener un tratamiento médico inicialmente para estabilizar la condición con los medicamentos que ocupamos habitualmente, el minoxidil, la finasterida, etcétera, para lograr en fondo que el cuerpo deje de perder ese pelo, y una vez que ya se estabiliza ese problema, esa enfermedad, uno puede entrar con algo más, que sería en este caso el trasplante de cabello, pero exige que uno tenga estable el tema, porque si es que no, tú te puedes trasplantar, el pelo que se trasplanta no se cae, pero tu pelo nativo que tienes todavía está bajo la influencia de la hormona y se va a perder, y va a quedar con el trasplante y sin tu pelo nativo va a quedar raro, va a quedar como pelo muñeca. Y la inversión es alta en el fondo, porque todavía estamos hablando de tratamientos que no tienen una cobertura en el sistema público, me imagino, y que estamos hablando, claro, de millones de pesos, entonces es una inversión importante a la hora de tomar. Pero ¿está siendo efectivo? O sea, ¿se ve que el tratamiento está funcionando a largo plazo? Sí, efectivamente el pelo trasplantado no se cae. El pelo trasplantado viene de la zona que es insensible a la testosterona, entonces ese pelo no se cae, queda estable en esa zona, pero digamos, requiere igual los otros cuidados, como te explicaba, del pelo que está nativo en esa zona para que no se pierda. Entonces, el acompañamiento con un dermatólogo es crucial mantenerlo en el tiempo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre los parches que estamos viendo ahí y la calvicie total? ¿Esa persona que está con estos parches significa que va a terminar una persona con calvicie o puede que se quede ahí, que también es incómodo para algunos y terminan incluso rapándose para poder tener una calvicie total en el fondo? Esos parches de alopecia pueden ser varias enfermedades. Lo más frecuente es la alopecia areata, que como te explicaba era una enfermedad autoinmune, pero hay otras enfermedades que se presentan así. Enfermedades como la sífilis o algunas tiñas pueden dar como esos pelones así un poco extraños. Primero siempre hay que diagnosticar cuál es la causa, y ahí sí, hay tratamientos que van para repoblar esas áreas y tratamientos para, dependiendo de la causa, tratarla directamente.
Una pregunta que siempre sale cuando uno habla de alopecia, de calvicie. ¿Cuánto influye el champú, el bálsamo que yo ocupo a diario? Depende de la causa de la alopecia nuevamente, siempre va a depender de eso. En general no mucho, porque el champú no está mucho rato en el pelo como para lograr hacer un efecto. Sí tiene efectos cosméticos, sí te puede debilitar el cabello, puede generar pérdida, ruptura de las fibras capilares y ahí puedes notar algún grado de disminución de la densidad capilar. Pero en general, o cuando tenemos algún tipo de dermatitis seborreica, cosas de repente que afectan el cuero cabelludo, ahí sí tiene un rol bien importante los champús, pero la verdad es que para todo el general de las alopecias no es tan efectivo ni tampoco tiene mucha relación. Y en breve, ¿cada cuánto hay que lavarse el pelo? Eso depende de cada paciente, de cuánta grasitud produzca, cómo se le ensucia el cabello. En general, para la alopecia pasa mucho que los pacientes se preocupan y dejan de lavarse el pelo porque piensan que se les va a caer más, pero la verdad es que no se cae más lavándose más, es un mito bastante frecuente. Cuando uno se lava más frecuente el pelo, al final termina cayéndose menos porque uno ve menos pelo caerse en cada lavada. Y si lo lavas cada 3, 4 días, vas a ver todo ese pelo que se acumuló caerse de una vez y te va a asustar más. Entonces no es así como dejar de lavarse el pelo. Bien, ahí están las recomendaciones. Siempre consultar antes de tomar alguna decisión. El doctor Felipe Da Costa, dermatólogo de la Clínica Las Condes, muchas gracias por estar aquí en Ahora Salud. Muchas gracias por la invitación, Carla. Un tema que sin duda vamos a seguir hablando acá en este programa porque importa y tiene muchas aristas también. Pero nosotros queremos también seguir ahondando. Estamos en el verano y existe por parte de la Autoridad de Salud una campaña de verano que toca varias aristas, varios temas como desde, no sé, el anta, el dengue, qué pasa también con los efectos del sol en la piel. Bueno, queremos también profundizar sobre esos temas, las recomendaciones para muchos que ya están realizando sus maletas para salir de vacaciones o están disfrutando de la playa o la piscina. Queremos saludar al doctor Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Muchas gracias por estar acá en Ahora Salud. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Partamos con esta campaña de verano, pero tenemos que partir siempre con la contingencia. La semana pasada cerramos el día viernes con la detección de este mosquito, el Aedes aegypti, sí, el vector que es el responsable de transmitir enfermedades como el Zika, el dengue, etcétera, que son bastante graves si es que se manifiestan. ¿Qué significó detectar esto en el aeropuerto de Santiago? Bueno, es muy importante entender de que hay una vigilancia constante de los vectores que pueden transmitir ciertas enfermedades. Ya las enfermedades que son transmitidas por vectores son enfermedades zoonóticas y en este caso el vector identificado, que es el Aedes aegypti, que es un mosquito, puede efectivamente transmitir enfermedades como el dengue, chikungunya, Zika o la fiebre amarilla. Ahora, lo importante es entender de que la detección del mosquito no revierte necesariamente y de manera inmediata la transmisión de la enfermedad en Chile. De hecho, es muy importante también comprender de que todos los casos que nosotros hemos diagnosticado en Chile de dengue, de chikungunya, de Zika, son casos importados. Eso quiere decir que son personas que fueron diagnosticadas en nuestro país, pero que adquirieron la enfermedad fuera de este, ¿ya? Son enfermedades que no se transmiten de persona a persona. No se transmiten de persona a persona, se transmiten por el vector. Por eso es importante también identificar los lugares donde hay presencia del vector. Nosotros en Chile ya habíamos identificado en los años previos en la región de Arica y Parinacota, en la región de Tarapacá, en la región de Valparaíso, en el sector de los Andes, y ahora justamente aparece en el aeropuerto Arturo Merino Benítez un ejemplar adulto de un mosquito Aedes aegypti, y eso lo que nos llama es justamente a fortalecer las medidas y las recomendaciones, y también algo que es súper clave, que es la prevención de que estos mosquitos piquen a personas enfermas, porque ahí existe la potencialidad de que el mosquito empiece a transmitir la enfermedad. Entonces, ahí hay algunas recomendaciones que seguir. Claro, lo que preocupa aún más es que el dengue, por ejemplo, es una enfermedad que está afectando fuertemente a Argentina, con brotes relevantes, y que con el verano sabemos que el flujo de turistas es para lado y lado. Entonces yo creo que es importante las precauciones que hay que tomar eso. ¿No han habido más ejemplares o larvas que se hayan encontrado? En la identificación en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, no se han identificado ni nuevos ejemplares adultos, ni huevos, ni larvas. Entonces la vigilancia sigue activa, se siguen implementando medidas continuamente todos los días en el aeropuerto.
Nosotros esto lo detectamos también a través de algunas tomas que hacemos que se llaman ovitrampas, que justamente lo que buscamos es llegar anticipadamente a la identificación del vector. Y por cierto, muchos de los países que son principalmente visitados por nuestros conciudadanos, tanto en Sudamérica como también en Centroamérica, tienen estas enfermedades que son transmitidas por este vector, el Aedes aegypti. Entonces es muy importante que las personas tomen todas las medidas precautorias cuando vayan a viajar, particularmente, por ejemplo, el uso de repelente de manera constante para evitar las picaduras por mosquito y la posibilidad de enfermar de dengue u otras enfermedades transmitidas por ellos. Y también, por ejemplo, el uso de mallas mosquiteras, que a veces vienen justamente con estos químicos que evitan que los mosquitos se acerquen y produzcan la enfermedad. Y lo otro, estar atento a la aparición de sintomatología, ¿cierto? Si yo viajé al extranjero, vuelvo a Chile y me empiezo a sentir principalmente la presentación de fiebre, sintomatología gastrointestinal o dolores articulares o algunas manchas en la piel, consultar rápidamente a los equipos de salud y sobre todo decir, vengo llegando de un viaje al extranjero, para poder estimar el riesgo y definir si es necesario tomar las muestras necesarias para establecer el diagnóstico. Doctor, lo quiero llevar a otro tema porque estamos en alerta de vigilancia, lo ha dicho la autoridad en términos de dengue, pero sí hay una enfermedad que preocupa sobre todo en el verano acá en nuestro territorio, que es el anta. Han habido 3 casos, si no me equivoco, con resultado lamentablemente de pacientes que han fallecido. ¿Cómo se ve también el panorama, sobre todo pensando que vivimos un incendio forestal en 3 regiones del país y que puede eso también afectar? Claro, bueno, es importante para tener datos acumulados. Cerramos el año 2025 con 44 casos confirmados de hantavirus, ¿ya? De esos 44 casos, el 18% de ellos fallecieron. Ahora tenemos una situación particular durante el primer mes del año 2026 en donde efectivamente se han reportado en total 4 casos, pero 3 de ellos han resultado fallecidos. Nosotros sabemos que el anta es una enfermedad también zoonótica transmitida por otro vector, que es el ratón de cola larga, y que es una enfermedad que, si bien genera poca cantidad de casos, sí los casos son graves y pueden llegar a provocar la muerte, como ha resultado en estas últimas semanas. ¿Cómo se maneja? Porque me acuerdo que había este ECMO, que es como esta tecnología, aparato, no sé el nombre técnico, pero que te permite mantener los órganos trabajando para poder hacer la recuperación. Sí. Me acuerdo que había un ECMO móvil que viajaba de la Clínica Las Condes a distintas partes de Chile, y había uno en el país. Claro, ¿existe operativo? Porque en un minuto, con la crisis que vivió la clínica, se dejó operar, entonces en el fondo... Claro, no, en este sentido hay hoy día una coordinación que está centralizada a través de la unidad de gestión centralizada de casos, que mueve justamente a los pacientes complejos hacia los establecimientos de salud que tienen las tecnologías necesarias para abordar, en este caso particular, los casos de anta. Entonces es muy importante desde el punto de vista de salud que cuando una persona tenga síntomas y haya estado expuesto en un lugar donde, normalmente un lugar rural, donde hay circulación de los ratones de cola larga, pueda decirlo a los equipos clínicos para que lo puedan sospechar, tomar las muestras necesarias, y luego parte todo un proceso también que es de gestión clínica. O sea, si yo veo al paciente y tengo los exámenes que me dan cuenta de que pudiese estar cursando con un cuadro de anta, yo derivar rápidamente a mi referente, quien va a hacer esta gestión con los equipos que están en el Ministerio de Salud para encontrar el mejor establecimiento para esa persona. Efectivamente, el ECMO es una de las tecnologías que se busca contar en los establecimientos que hagan tratamiento de los pacientes de anta, y esto está disponible en distintos establecimientos de salud del país, y se ha también buscado fortalecer en los territorios en donde ocurren obviamente más casos. Entonces tenemos distintos hospitales en el sur de Chile que cuentan con la tecnología, también acá en la región metropolitana, pero claro, incluso si es que hay que trasladar a un paciente desde una región a otra para darle la mejor atención de salud, eso lo realiza el Ministerio de Salud. Bien, nos queda poco, pero sé que está impulsando la campaña de verano, la educación y la información es clave. Bueno, la campaña de verano, los 2 temas que ya tratamos forman parte de ella, pero también hay algunos otros elementos que están asociados a esta. Lo que busca el Ministerio de Salud con la campaña de verano es justamente concentrar todas las acciones que exponen a riesgo a la población
en el contexto de verano. Una de ellas, por ejemplo, el calor. Vamos a tener días que hoy día particularmente está la temperatura mucho más agradable, pero hemos tenido días de harto calor y puede que también vengan más en lo que queda del verano. Ahí, por ejemplo, recomendaciones específicas: no exponerse en los horarios de mayor calor, también ocupar constantemente insumos, instrumentos que nos permitan evitar, como el bloqueador solar, que hay que aplicarlo y luego reaplicarlo cada 2 horas después de exponerme al sol. La ropa y la indumentaria es muy clave también, y hidratarse de manera constante. Sobre todo los grupos más de riesgo, los adultos mayores, los menores de edad, lo hemos dicho, que no te piden a veces agua, y que incluso los adultos mayores parece que con la edad también la sed, que es una alerta que tenemos, pierden natural, la percepción de la sed. Así es. Así que es importante este tipo de recomendaciones. ¿El caso murciélago que se encontró en los Andes con rabia está controlado? Bueno, la rabia también es algo que aparece muchas veces asociado a las temporadas de mayor calor, y eso no tiene que ver propiamente tal con la enfermedad, sino que más bien con la forma en la que habitan los murciélagos. Nosotros en Chile tenemos eliminado el aspecto de la rabia canina, ¿cierto? Ya dejamos de pensar en la transmisión de esta enfermedad a través de los perros, pero efectivamente los murciélagos aún cuentan con una variante de rabia, y que la exposición obviamente con las personas es el factor de riesgo para que se presente la enfermedad en humanos. Por eso es muy importante estar atento ante la presencia de murciélagos, evidentemente no tomar contacto con ellos, y si por alguna razón yo tuve contacto con ellos, consultar rápidamente al servicio de urgencia más cercano, también notificando de que tuve un contacto. A veces uno está en el camping y el murciélago entra en la carpa y tomo contacto con él. La idea es... ¿No ha habido casos de rabia en la región metropolitana? No, de hecho no ha habido casos de rabia en Chile hace muchos años. Solo el del caso de los Andes de la semana pasada. Pero que eso es en murciélago, sí, no en personas. Sí. Sí, no, hay detección de rabia en distintos ejemplares de murciélago. Existe un trabajo centralizado de la toma de muestras de rabia, entonces todos los ejemplares que se identifican son enviados al Instituto de Salud Pública para el procesamiento de esas muestras e identificación de que finalmente si el ejemplar tenía o no tenía rabia. Ahora, se toman acciones relacionadas a esto, y eso lo hace la Seremi de Salud en todo el país. Y eso es lo importante también de dar a conocer la campaña de verano. El doctor Jorge Vilche, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, muchas gracias por estar acá en Ahora Noticias. Muchas gracias, Carla. Y nosotros llegamos hasta aquí en este capítulo, pero nos reencontramos nuevamente la próxima semana con más temas, más consejos para ustedes. Que tengan linda tarde.